con la de datos. Va sobre el proceso de creación de una base de datos. Voy a explicarlo en proceso de creación una base de datos con base y Firebird. El motor de base Firebird me parece que se pronuncia. En inglés estoy un poco porque en mi tiempo lo que era francés, que fue encima lo que me siguieron en mi posición en el 77. Hay LibreOffice emplea dos motores de base. Tradicionalmente ha empleado HSQLDB y últimamente está con Firebird. Firebird embebido. Este motor todavía no está puesto en producción, como se podría decir, pues para seleccionarlo tenéis que ir a la opción avanzada y seleccionarlo. Si no, siempre funciona el anterior, HSQLDB. Hay una diferencia entre uno y otro, como ya conté el otro día en otra charla que hice anteriormente, y en mi blog se puede ver perfectamente, se puede ver cuáles son las diferencias. Pues he publicado varios artículos sobre ello. Solamente tendréis que ir a esta página, el blog de EMI, que es aquí tenéis la dirección. Estos fueron los enlaces que publiqué para la anterior charla que tuvimos. Y aquí está el proceso de migración de LibreOffice base HSQLDB a LibreOffice base Firebird. He publicado 2 o 3 artículos sobre ello. A ver. Esto lo publiqué pues conforme me han ido surgiendo problemas para pasar las bases que yo tenía de un motor al otro. Las variaciones son mínimas. Podríamos decir que más que otra cosa que no se deben hacer vistas de tablas, porque las vistas de tablas no son más que unas consultas que lo único que hacen es que que en vez de estar en consultas están en tablas. Todo el proceso de creación, manipulación y tal de las vistas de tablas es como una consulta. Entonces habría que hacer sería mejor hacer una consulta podemos decir maestra, y ponerla en ello. Y después también hay en las consultas también hay algunas variaciones de cómo se realiza la consulta. Cambian algunos procedimientos. Otra cosa que hay que tener presente es, por ejemplo, en el tipo de datos. El tipo de datos, Firebird no admite el dato monetario. No me acuerdo si el numérico tampoco. Entonces, el mejor sistema para ello es ponerle el doble precisión. Pero vamos, son una serie de datos que si os vais al blog podéis verlo. Vamos a empezar por el proceso de creación. Lo primero que cuando queremos crear una base de datos tenemos que saber qué es lo que queremos. Qué es lo que queremos hacer, para qué la vamos a usar y los requerimientos que necesitamos. Muchas veces es mejor remedio cogerse un papel y un lápiz y empezar a apuntar. Porque si no, si te pones directamente, te vas directamente a la ventana de tablas. Olvidamos
todo esto está aquí y empezamos a crear una tabla en modo diseño, pues eh, podemos, podemos hacer eh, una pifia impresionante. Nos ponemos a hacerla y cuando nos demos cuenta, pues hemos hecho algo muy mal, eh, porque no nos vale. Entonces lo mejor que hay es pensar un poco qué queremos hacer. Yo voy a poner un ejemplo de una base de datos que ya presenté en la conferencia pasada y que la tengo hace tiempo y que me funciona bastante bien. Esta es para guardar los... Yo la tengo hecha para... es esta base de datos. La tengo hecha para cuentas corrientes, para movimiento de cuentas corrientes y para movimiento de tarjetas. Pero la vamos a ver solamente para movimientos de cuentas. Eh, lo primero que tenemos que ver, qué tablas que queremos crear. Porque si nosotros queremos guardar los movimientos de una cuenta de una cuenta corriente, tenemos que saber lo que nos hace lo lo que necesitamos. Entonces, lo primero que tenemos que ver, pues, qué es lo que nos hace falta. Si nosotros nos vamos aquí en lo que nos manda un banco, en los extractos que nos mandan los bancos, los bancos nos mandan solamente esto. Nos mandan fecha de operación, fecha de valor, concepto, importe y saldo. Esto hay bancos que te lo desarrollan más, te lo desarrollan menos. Pero es la única diferencia que hay de los extractos que te mandan un banco a los que te mandan otros. Entonces a nosotros eso nos dice muy poco. Nos dice muy poco en cuanto lo tenemos que almacenar y recuperar. Nosotros necesitamos más datos. Necesitamos pues también poner, una vez que nosotros vayamos entrando datos en la base de datos, necesitamos saber en la cuenta en la cual van los datos. Y otros los conceptos, porque a lo mejor a nosotros esto nos dice muy poco. Nosotros queremos que, por ejemplo, la tienda de PP, yo que sé, sea ropa. O la transferencia, queremos saber el concepto de la transferencia. Yo, por ejemplo, aquí te he puesto un 13, que es un concepto genérico que le tengo a la transferencia. Pero a lo mejor podemos crear otra cosa. Si nos viene aquí, por ejemplo, de una gasolinera, yo quiero saber lo que me gasto en combustible al año, al mes, al trimestre, como sea. Entonces yo, si aquí me figura que he hecho gasto en una gasolinera, yo a lo mejor le puedo poner otro concepto en el cual yo le puedo asignar combustible. O en otro le pueda poner alimentación, o le pueda poner lo que a mí me parezca. O si tengo un préstamo, pues que sea el préstamo tal, o el préstamo cual, o 20.000 cosas. Ya depende, ¿no? Ya depende de la necesidad de cada uno. Entonces, para esto, yo necesito crear una serie de tablas y me tengo que coger y ver qué necesito. Pues lo primero que necesitaré una tabla que se llame, por ejemplo, aquí, ¿ves? Aquí, ¿qué necesito? Crear una serie de tablas en la que vamos a almacenar los datos. Por ejemplo, una para cuentas. Pues yo me digo, voy a crear una tabla para cuentas. ¿Y qué necesito yo para crear una tabla de cuentas? Pues me voy aquí. El nombre que le voy a dar a la cuenta. Aquí tengo puesto un campo texto porque yo le asigno, como hemos visto arriba, le pongo un nombre BBVA. En esa, por ejemplo, si nada más que tengo uno, pues a lo mejor pongo VBA1. Pero si tengo dos, le pongo uno o dos. O el nombre VBA, yo que sé, VBA nómina o VBA tarjeta o lo que quiera, ¿no? Eso ya depende de cada uno.
También puedo ponerle un número, le puedo poner número 1, 2, 3, 4, 5, como eso ya es lo que yo quiera. Si le quiero poner un número, le pongo un número y le pondría integer. Si le quiero poner un texto, le pongo marchar. Sería el campo principal el que me identifique la cuenta. El banco, le pongo marchar porque no le voy a poner otro aquí cuando no tengo otra tabla más en la que me haga referencia a bancos. Yo también puedo crear una tabla de bancos, otra de sucursales. Eso ya se puede hacer, pero eso sería complicar una base una base sencilla, como esta, que es una base de datos de escritorio, no una base de datos, una base de datos, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Bueno, esta es una base de datos de escritorio que es la más sencilla que hay. La otra es cliente-servidor, perdón. Pues le pongo marchar porque aquí el banco le voy a poner, por ejemplo, Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, ¿no? Como le he puesto de BBVA. Si le pongo, por ejemplo, aquí BS, aquí a lo mejor le pondría Banco Santander. CCC, pues solo los 20 dígitos que identifican una cuenta corriente. No sé si solamente en España, pero son un grupo de 4 4, 2 y 10 dígitos. Son los 4 primeros que identifican al banco, los 4 segundos identifican a la sucursal. El siguiente es el dígito de control del banco, y el siguiente el dígito control el siguiente sería el dígito control de la cuenta, que son los 10 dígitos que van al final. El IBAN. El IBAN, pues poco más o menos, que está basado en el CCC. Se añaden 4 dígitos más. En España sería de España, S de Sevilla, con 2 dígitos que identifican al banco. El switch es un número que tiene es un identificador que tiene cada banco. Es también un identificador de texto. Aquí, porque he puesto en CCC e IBAN, he puesto marchar, porque no voy a hacer ninguna operación, lo voy a poner tal como viene y no quiero hacer ninguna operación con ellos. La fecha de apertura es la fecha de apertura de la cuenta. Es un dato, es un tipo de dato, fecha. Fecha real. Yo aquí en fecha real pongo la fecha de apertura, la fecha de del primer registro que figura en la base de datos. Más que otra cosa es por evitar errores. Incluso cuando abro una cuenta siempre le pongo como pongo un registro con la fecha de apertura de la cuenta, que pongo no válido, evitar error. Pero vamos, eso es solamente es en mi caso particular. Ahora nos vamos, otra tabla que necesitamos sería la tabla conceptos. La tabla conceptos, pues lo mismo. Vamos a ver aquí a ver qué campos necesitamos. En la tabla conceptos solamente necesitamos 2 campos. La clave, el campo clave, que sería el concepto, que sería un campo numérico, porque es más fácil un campo numérico que no un campo texto aquí. El motivo, si yo pongo concepto gasolina, préstamo, sindicato, nómina fulano, nómina mengano, en caso de que sea un matrimonio, y no voy a ponerme a buscarle 2 o 3 dígitos para ponerlo. Le pongo un campo numérico y ya está, ¿no? Este aquí, como normalmente son los que se manejan en una casa, en
En una casa pues son tres, cuatro cuentas como mucho, vamos, más muchas veces difícil que se maneje. Entonces es más fácil hacerlo en campo texto que en campo este. Ya en una empresa pues habría que plantearse a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero en una casa, para una para particulares, lo más lógico es que sea de esta forma. Aquí pondría el concepto que sería uno 2 tal, y aquí el concepto que quiero asignar. Una vez que tenemos eso ya nos vamos a la tabla principal, que sería movimientos, donde vamos a registrar todos los movimientos que tenemos. En mi caso, con esto me bastan. El movimiento, que es un campo numérico, que es la clave principal, la fecha de operación, que es la que te mandan en los extractos, la fecha valor igual, también son campos de fecha, la cuenta, que hace referencia al, al campo de cuenta, al campo cuenta de la tabla de la tabla bancos. Este el campo concepto de la tabla concepto, que no ve, aquí le hemos puesto texto y aquí integer porque son los que tienen los otros. El detalle pues lo mismo que me viene en el extracto, que también le puedo yo variar si quiero, le puedo cambiar alguna cosa. Entrada, salida y saldo serían todos de doble precisión, porque después, una vez que yo hago los formularios o hago los informes, puedo ponerle, si lo quiero lo más lógico que lo quiera en moneda, y le puedo poner si lo quiero en euro, en dólar, en, en peso, en la moneda que me da a mí la gana. Ya ahí. Y después comprobado. Esto, si yo quiero comprobar, esto es por más que otra cosa, esto es opcional. Esto es si voy comprobando los extractos que me manda el banco, a ver o si me manda justificantes de cada movimiento, si los tengo todos. Es por lo que lo tengo, no es, este es prescindible. Y después tenemos aquí una tabla, como especifico aquí, una tabla de auxiliar parámetros. Esta tabla no es necesaria, pero nos va a facilitar mucho la creación de consulta de informe. Voy a decir por qué. Nos vamos aquí a formularios. Aquí un formulario tengo aquí, el formulario informe, que este es donde genero todo, donde puedo sacar cualquier informe. Entonces, estos datos que figuran aquí van todos a la tabla parámetros. ¿Por qué van a la tabla parámetros? Porque me evito mucho código en los informes. Estos parámetros que le he puesto a la tabla, le he puesto parámetros porque son los parámetros de las distintas consultas para obtener los formularios avanzados o los informes. Entonces yo le doy aquí y le digo aquí, quiero sacar este formulario, pues me lo da entre esta fecha y esta fecha, y me dice que el saldo a la fecha anterior era este. Igual que eso, puedo hacer un informe también de la misma forma. Me da aquí la fecha entre las que pido los informes, la fecha anterior, y me da el saldo anterior, y me da saldo posterior. Con esto me he visto pues muchísimo trabajo. ¿Esto qué es?
esto va todo ahí. Si os fijáis, es una tabla que solamente tiene aquí un registro, tiene aquí. ¿Por qué? Porque está preparado para el formulario, está preparado para no crear nuevos campos, para que no cree nuevos registros, sino que lo único que hace es que machaque, como se suele decir, los datos anteriores y los ponga ahí. Es la única diferencia que hay. Pero facilita muchísimo el trabajo. Me he dado cuenta de que una de... Porque cuando yo trabajaba con Access, que es con la que hice al principio todas las tablas, bueno, empecé con Lotus, empecé con Lotus en Matsui a hacerlo y lo hacía con Approach, pero dejó de tener continuidad y me pasé a Access. Entonces con Access es relativamente más fácil porque Access, como está orientado a objetos, tú puedes poner en una consulta, tú puedes poner un objeto de un formulario, un objeto de... Normalmente un objeto de un formulario puedes poner. Entonces, por una parte era más fácil, por otra era más difícil porque después también en la forma que tenías que lanzar el formulario y el informe y tal, era más complicado. Pero bueno, con esto es muy sencillo hacerlo. Me he dado cuenta de que es la forma más sencilla que hay de hacerlo. Bueno, pues vamos a explicar el por qué son los distintos... ¿Cómo lo podríamos crear? Esto que hemos hecho aquí. Nos vamos aquí a crear una tabla en modo diseño. Aquí le ponemos nosotros el nombre del campo, que por eso es por lo que digo que esto habría que hacerlo a mano, todo. Habría que hacerlo primero con un bolígrafo o un lápiz y un papel, para que sepamos que, por ejemplo, este que lo vamos a usar, pues tiene que estar relacionado con este. Y este tiene que estar relacionado con este. Entonces tiene que ser el mismo tipo de datos de uno y de otro. Además eso se ve también perfectamente aquí. Si nos vamos a relaciones, que es una de las cosas principales que tiene, pues vemos que nosotros tenemos relacionado el campo cuentas de la tabla cuentas con cuentas y concepto con concepto. Entonces por eso a este le hemos tenido que poner también el mismo tipo de datos que tiene este. Este tiene el tipo de datos que tiene es integer, pues entonces este también tiene que tener integer. Este tiene varchar, que es texto, pues este tiene que tener varchar. Y aquí vemos cómo están las relaciones. El campo cuenta de la tabla de movimiento está relacionado con el campo cuenta de la tabla cuenta. Que han puesto que se actualiza en cascada la tabla de movimiento, pues yo puedo cambiar aquí puedo cambiar en vez de ponerle una cuenta, después poner otra y entonces todo esto me lo actualiza en cascada. También le puedo poner eliminar cascada, pero no me interesa que lo haga, para por si las moscas. No sé, te equivoque y eso es más complicado. Aquí lo mismo, el campo concepto de la tabla de movimiento está relacionado con el campo is concepto de la tabla concepto. Y lo mismo, lo actualizamos en cascadas.
en vez de hacerlo así, vamos a verlo como están. Esto no quedaría así, ¿no? Pondríamos, y aquí le ponemos. Es tan fácil como eso, poner aquí el nombre que queramos y aquí ponemos el tipo de campo que queramos. Aquí lo mismo, ponemos el campo concepto y aquí el tipo que queramos. Aquí si queremos, pues podemos ponerle que la entrada sea obligatoria, le podemos poner la longitud, le podemos poner el... Aquí también se pueden definir varios conceptos, pero vamos, para una primera toma de contacto yo creo que con esto hay bastante. El campo, la tabla cuentas, lo mismo. Es igual, si os fijáis, es lo mismo que figura aquí, es lo mismo que figura aquí. Cuenta marchar y es clave principal. Aquí se ve. Esto es la clave principal. Esa llavecita ahí. ¿No es? Clave principal. Banco, también marchar, CCC. En banco tengo puesto 25. En CCC C25 son 20, pero he puesto 25. Y vale puesto 30 para cualquier, por si le quiero poner, esto más que otra cosa, por si le quiero poner los guiones entre campo y campo. Porque este son 24 más los guiones que he intercalado entre cada grupo de 4. La fecha de apertura. Nos vamos a instalar movimiento lo mismo. Clave principal, fecha, fecha valor, lo mismo. Aquí el problema que tengo es que como las tengo hechas en Firebird, pues el problema es que los decimales y todo hace lo que le da gana. Si estuvieran hechas en HSQLDB, esto estaría mucho mejor hecho, pero lo pongo y cuando me doy cuenta se me desconfigura. Pero bueno, me da igual porque después cuando llega el momento de hacer los formularios y los informes no da problema ninguno. La entrada, salida de saldo y comprobado. Y esta tarjeta, pues, bueno, esto, vamos a ver. Vamos a ver también esta, la de parámetros. Lo mismo, ¿no ves? Esta, que siempre va a ser el cero, porque como no es una tabla que no se actualiza para nada, pues siempre tiene cero y no se actualiza nunca. Y aquí los demás que nunca se actualizan porque el formulario no lo actualiza nunca. No crea, perdón, no lo actualiza nunca. Lo actualiza siempre, pero no crea un nuevo campo. Y la tarjeta, si queréis uno hacerlo, pues también he puesto el nombre de tarjeta, la financiera, el número 1 y el número 2 porque hay algunas que tienen dos números, no sé por qué, y la fecha de apertura. Ah, ya sé por qué te ha puesto el número 1 y el número 2. Porque en algunas tarjetas te lo mandan todos juntos, pero aquí lo del número 1 y número 2 me parece que es
No sé si son porque la misma tarjeta puede tener dos números. Si tienen dos usuarios, es por eso creo que lo he puesto. Creo que es por eso, no me acuerdo porque la verdad es que no lo uso, solamente uso el primer número y no uso el segundo. Pago con tarjeta. El tipo de pago, pues aquí el tipo de pago, pues punto de crédito, más que otra cosa es lo que tiene. Y los movimientos de la tarjeta. Esta no tiene datos ninguno, la tengo sin datos. Aquí sí le he puesto el número de tarjeta, le he puesto ahí dos números ficticios de tarjeta. Y en pago de tarjeta, contado y plazo. Esto sería como va la tabla de movimientos. La tabla cuentas, que es lo que yo hablaba antes. Con el nombre el nombre de la cuenta, nombre del banco, el CCC y el IBAN. Estos están ya con los dígitos, estos serían 4 4 2 y 10. Y estos serían grupos de 4 1 2 3 4 5 6, que son los 24. Los conceptos, que es lo que yo puedo poner aquí. Aquí tengo un puerto de cajero automático, tarjeta de débito, rentero. Pero aquí podemos poner todo lo que queramos. Yo me parece que en la que uso tengo 50. Me parece que tengo aquí 50. Hay algunos que no uso, algunos son ya de cuentas antiguas o entonces los voy poniendo los últimos y hago una serie de cambios. Y las relaciones es lo principal. Y lo principal una vez que hemos realizado la tabla, lo principal es hacer las relaciones. Aquí con las tarjetas pasa lo mismo, las tenemos todas relacionadas para que unas cuentas vayan relacionadas con otras. Aquí, por ejemplo, que, que queríamos complicarla más, pues podemos hacer una, por ejemplo, de banco y podemos poner todos los bancos que hay en España. Eso ya sería una cuestión de negocios que necesitemos y otra con todas las sucursales. Y al final después se reaccionaría exactamente igual. Eso ya lo he visto yo también en algunos sitios que vienen y se puede, es muy fácil de sacar las tablas y crear unas tablas nuevas y relacionarlas aquí. Pero vamos, para una, para una cosa de andar por casa, como se suele decir, con esto te sobra, te sobra. Aquí el formulario que, que hicimos antes, pues sería este. Y el otro formulario que sacamos antes es donde está la potencia de la base de datos. Después para entrar los datos, pues tenemos por ejemplo esto. Vamos aquí a entrar los datos. Podemos entrarlo uno a uno, podemos entrarlo. La mejor
forma que hay, si tengo muchos datos que entrar, eh, mediante una hoja de cálculo y se entran. Este para cuentas, donde van aquí todos los datos de la cuenta. Los conceptos también los voy entrando por aquí. No me acuerdo dónde está lo de aquí. Aquí se le da y crea un registro nuevo. Para entrar los datos, ¿yo qué hago? Pues muy fácil. Bueno, pues ya solamente me falta decir que aquí, por ejemplo, el único problema que yo le veo a base son dos. Uno, que no me permita poner los formularios con la medida que yo quiera. Yo lo puedo modificar, pero lo puedo modificar. Lo modifico, me funciona bien, pero en cuanto me ponga aquí y le dé a esto que me lo he maximizado, ya me masifica, me hace lo mismo con el formulario y ya está. Y otro problema que tiene es esto, son los informes. El, el diseñador de informes de LibreOffice, que está basado en el de OpenOffice, es un poco antiguo y tiene poca eh, mm, tiene un problema que es que no puede hacer su informe. Es el problema. Los informes para hacerlo en modo diseño no se pueden hacer. Hay que hacerlo con código. Y eso ya es más complicado. Eso tienes que saber programar. Es lo peor que le veo a base. Lo demás funciona de maravilla. Salvo esos dos, las dos pegas que yo le veo, las dos pegas que le encuentro. Pues muchas gracias por la atención a todos y muy buenas tardes.